Advertencia. Antes de comenzar, tenga en cuenta que todas las concepciones que se presentarán a continuación son el resultado de un análisis meramente empírico. En palabras de Platón, se explicarán las concepciones desde los parámetros del mundo sensible, no concebido desde el mundo ideal. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es el individuo, ser humano, ser, hombre, el Estado, ética, moral, justicia? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Preguntas que aparentemente son obvias, pero son más complejas de lo que creemos. Si se quedó pensando o está confundido, déjeme decirle que empezamos por muy buen camino. Yo también lo estuve. Bueno, ¿qué digo? Todavía lo estoy. Sin embargo, en medio de tanta confusión, he logrado determinar mis propias definiciones a conceptos como lo son el individuo, la ética, la moral, la justicia y la mejor forma de gobierno, los cuales explicaré a más detalle durante todo este video. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos al mundo de Manuela. El individuo. Para comenzar, debo resaltar que considero no hay una división entre cuerpo y alma. El individuo o el ser humano únicamente está comprendido por el cuerpo. Todos los sentimientos, todos los pensamientos, todas las percepciones hacen parte de un mecanismo meramente biológico. Coincido con la concepción de Aristóteles cuando él dice que el individuo es un ser racional. Además, es un ser político porque se congrega en grupos, viven juntos y es el único de los animales que tiene la capacidad de racionalizar. En su estado de naturaleza, considero que el ser humano es egoísta y competitivo, lo cual lo va a llevar a ser salvaje y violento. Hasta este momento, todos los seres humanos somos iguales, pero es a partir de esas habilidades que vamos desarrollando donde se empiezan a marcar esas diferencias entre nosotros. Y es ahora donde cada quien va a concebir al mundo desde el lugar donde se encuentra, desde la experiencia, desde todo lo que ha vivido. La ética. Considero que la ética es esa percepción individual, esa concepción, esa valoración autónoma que cada individuo le da a los comportamientos que realiza. Basándonos en la definición anterior del individuo, donde decíamos que cada quien concibe al mundo desde su perspectiva, podemos armar entonces esa relación con la ética, pues es precisamente esto. Cada ser humano decide qué está bien y qué está mal. Eso es ética. Es así como, para comprender un poco mejor mi concepto de ética, es importante traer a colación la idea del nihilismo de Nietzsche, que básicamente abarca que no hay valores absolutos y no hay unos valores preestablecidos. En términos de ética, no podemos hablar de la existencia de virtudes y vicios, son simplemente acciones. Es así como coincido con la concepción de ética de Kant, quien dice que esta es racional y autónomo. Es el desarrollo lógico de la libertad de sí mismo. La moral. A diferencia de la ética, la moral es un término que debe concebirse como absoluto y como social. Como absoluto porque hay una máxima que nos dice qué se debe o no hacer, qué está bien y qué está mal. Pero, ¿quién o qué es lo que determina qué está bien y qué está mal? Allí es donde entra la segunda característica, la moral en términos sociales. Actuar pensando en cómo va a afectar mi acción al desarrollo de la vida de los demás, en términos de seguridad y libertad.
Básicamente, la moral es esa ley universal que determina lo que está bien y lo que está mal en relación con lo que afecta o no el desarrollo de la vida de los demás. En consecuencia, puedo llegar a decir que coincido con la concepción que Kant da a ética y moral, una concepción inversa a la que establece la sociedad en general. La justicia. Para comprender mejor este término, antes tenemos que tener claro de dónde venimos, qué somos y hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. ¿Qué somos? Como le dijimos en nuestra definición de individuo, de ser humano, por naturaleza somos egoístas, salvajes, siempre pensamos en nuestro beneficio, en superar a los demás, y eso entonces ¿qué genera? Un conflicto constante. ¿Qué queremos lograr entonces? Cooperar socialmente. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí es donde entra la justicia. La justicia va a ser ese medio a través del cual el hombre va a dejar de lado ese estado de naturaleza egoísta, salvaje, para poder lograr una cooperación. Pero, ¿cómo va a controlar entonces ese estado de naturaleza? A través de los principios morales, no éticos, porque si fueran éticos todos haremos lo que consideramos correcto y seguimos en el mismo conflicto. Entonces vamos a partir de los principios morales. Viendo entonces la justicia como ese medio, como ese punto de equilibrio, podemos concebirla y es necesario concebirla en términos de equidad, es decir, dar a cada quien lo que le pertenece en función de sus méritos. En conclusión, ¿qué es la justicia? La justicia es ese medio a través del cual el ser humano va a dejar de lado ese estado de naturaleza, de agresión, de violencia, de constante conflicto y va a comenzar a pensar en los demás, guiado por unos principios morales que finalmente le van a permitir lograr una cooperación social. Mejor forma de gobierno. Ya para terminar, pero no menos importante, le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuál es la mejor forma de gobierno? Partiendo de la naturaleza del hombre, la cual he descrito a lo largo del video, como un ser egoísta, un ser salvaje, un ser violento, considero que necesita una persona, un grupo o una organización, básicamente un medio que lo controle y permita lograr ese fin del cual hemos hablado en todo este video, que es al que yo considero debemos de llegar, es el fin último del hombre y es lograr la cooperación social. Este medio va a ser el Estado, pero ¿a través de qué forma de gobierno? ¿Cuál es la mejor? Para establecer la que considero la mejor forma de gobierno, es importante para mí tomar como base los pensamientos contractualistas, especialmente a Thomas Hobbes. Fundamentalmente, él decía que entre los seres humanos siempre había una inseguridad. Nunca estábamos tranquilos, siempre hay un miedo respecto a los otros. Y para darle solución a esto, los seres humanos debemos ceder, dejar la violencia, dejar de lado ese estado de naturaleza y permitir que un monopolio imponga la ley. Allí es donde se va a crear un acuerdo entre los ciudadanos y entre el Estado, en pocas palabras, un contrato social. Pero, ¿cómo es este contrato? ¿Qué ceden los ciudadanos? ¿Cuál es el papel del Estado? Aquí es donde entran mis consideraciones. Quisiera poderles decir que a través de la democracia, pues sin duda alguna es la forma de gobierno ideal, pero bien dicho, ideal. Me basaré
Y como les dije en un principio, mis pensamientos se basarán únicamente en todo aquello que se pueda aplicar a este mundo material. Es así como la monarquía hace parte de lo que para mí es la mejor forma de gobierno, pues lastimosamente la naturaleza del ser humano así lo requiere. Que haya un soberano que imponga una serie de normas y establezca un orden social. Sin embargo, partiendo del fin al que queremos llegar, es decir, esa cooperación social, una restricción total, arbitraria de la libertad no nos lo va a permitir. Por tanto, considero que esta monarquía debe de estar complementada con una aristocracia, en términos de Aristóteles, como ese grupo de sabios, de filósofos. Pero teniendo en cuenta que hoy en día casi no hay filósofos en el término de la palabra, y si los hay, por su misma sabiduría saben que lo peor que pueden hacer es meterse en la política, simplemente tomaré a estos filósofos como ese grupo de sabios, ya sean o no profesionales, que le ayudarán a analizar cuáles son las mejores decisiones a tomar en pro de ese bienestar social. Obviamente, agregaré a esta forma de gobierno algunas características de la democracia, pero ojo, no la democracia en términos de que el poder está en el pueblo, pues insisto en que el poder debe de estar en el monarca, en una sola persona. Pero sí tomar de la democracia esa importancia que da al pueblo. Tomar en cuenta la voluntad del pueblo, pues al fin y al cabo son la razón de ser del Estado. En pocas palabras, ¿cuál es entonces la mejor forma de gobierno? El gobierno mixto va a estar conformado por una monarquía, de la que hará parte un soberano, quien tendrá en últimas el poder decisivo y el control de todo. Por otro lado, harán parte también algunas características de la democracia, como lo es la capacidad y la posibilidad del pueblo en expresar su voluntad. Y por último, de este harán parte la aristocracia, que va a funcionar como ese punto intermedio entre el pueblo y el monarca. De este harán parte ese pequeño grupo de personas caracterizadas por su sabiduría, por la capacidad de escuchar al pueblo y de aconsejar al monarca. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué quedamos pensando? Sí. ¿Qué quedamos con dudas? También. Siempre la van a ver, pero esa era la idea.